Buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Mendoza Obando, ingeniero agroindustrial y instructor del área de agroindustria del Centro Textil y Gestión Industrial, subsede en Santa Rosa de Osos. Les voy a comentar sobre la importancia que tiene el pH y la influencia del mismo sobre la calidad de la carne. Como también les quiero comentar que es muy importante la utilización de la biblioteca SENA y de su base de datos. ¿Cuál es la influencia que tiene el pH sobre la calidad de la carne? Resulta que tras el sacrificio del animal se van a desencadenar una serie de reacciones que van a determinar el tipo de carne que se va a obtener al final del proceso. Una de estas rutas metabólicas más decisivas que tiene lugar en el músculo del animal sacrificado es la glucólisis anaerobia post-mortem, después del sacrificio. Resulta que ese se produce a partir del glucógeno muscular contenido en el animal, dando lugar al ácido láctico y a su consecuente descenso en lo que corresponde al potencial de hidrógeno o pH, con la finalidad de que el pH final de la carne se establezca en un nivel adecuado. Por ejemplo, 5.5, aunque existen diferencias de acuerdo a las especies de animal que se tenga. Entonces, la glucólisis debe ser lenta y completa. Resulta que este pH final tiene gran influencia en la textura de la carne, la capacidad de retención del agua y además de la resistencia al desarrollo microbiano y el color. Pues resulta que en el momento en que se agota la adenosintrifosfato o ATP, se produce el denominado rigor mortis. Es un estado de contracción permanente e irreversible del tejido muscular debido a la interacción entre la actina y la miosina. El tiempo que transcurre para la aparición del rigor mortis puede variar en función de la especie. Por ejemplo, en el pollo de 2 a 4 horas, en el vacuno de 24 a 48 horas. El pH y la temperatura de la canal son totalmente muy específicos en este proceso. Por lo tanto, nos conlleva que el control de pH en puntos críticos será esencial para asegurar la calidad sensorial de la carne final. Ahí es donde nosotros vamos a tener 3 tipos de carnes: una carne normal, una carne PSE y una carne DFD. Entonces, aquí es donde nosotros llegamos y tenemos en cuenta que las carnes DFD son carnes oscuras, firmes y secas, que se debe a una situación de estrés del animal y una actividad física muy prolongada durante el proceso de sacrificio. El animal consume en ese momento sus reservas de ATP y de glucógeno antes de su muerte. Y lo que corresponde a la carne PSE o carnes pálida, blanda y exudativa se debe a una situación de estrés del animal, haciendo que se aumente su temperatura corporal y asimismo las reservas de glucógeno van a ser muy grandes. Cuando el animal en ese momento muere, el descenso de pH es muy rápido. Aquí es donde nosotros podemos identificar dos componentes. Resulta que cuando la carne normal se va a tener, después de un lapso de 6 a 8 horas, el pH de ese es menor, de 5.8. Después de 24 horas, el pH final va a estar entre 5.5 a 5.8. En el caso de la carne PSE, después de la hora, su pH es igual o menor a 5.8 y después de 24 horas el pH final está entre 5.4 y 5.8. En el caso de las carnes DFD, después de 24 horas el pH final es superior a 6.2. Espero que les haya interesado. Muchísimas gracias. Hasta luego.